Buenas tardes, querido profesor. Hoy hablaremos del seminario de equilibrio líquido-vapor. Mi grupo está conformado por Vanessa Ayala, Luis Zúñiga, Carlos Flores, María Casasrubia y mi persona Yuleide Bea Carvajal. Tenemos un pequeño contenido donde hablaremos sobre la introducción, la teoría, la importancia, las aplicaciones, dónde se aplica, el sistema binario, ecuaciones y balance, los modelos termodinámicos y por último tenemos una breve conclusión respecto a todo el contenido y la base del equilibrio líquido-vapor. Bueno, entrando en la introducción vemos que el equilibrio líquido-vapor es el estado en el que una fase líquida y una fase de vapor, que estas dos coexisten, pues cuando la velocidad de evaporación se iguala a sí mismo a la velocidad de condensación. Esto lo que va a hacer es mantener constante la temperatura, la presión y las composiciones de ambas fases. Ya en este fenómeno es esencial en operaciones unitarias como tal. ¿Por qué? Porque nos va a permitir predecir el comportamiento de estas mezclas durante procesos de cambio de fase o en la fase, pues ya sea para diseñar equipos como destiladores, evaporadores y algunos concentradores utilizados pues más que todos en la industria alimentaria y también en la química. Entrando en la teoría, vemos que aquí hablamos de equilibrio líquido-vapor. Esto ocurre más que todo cuando un líquido y su vapor están presentes al mismo tiempo a una temperatura y a una presión, pero estas dos se igualan. Aquí lo importante es que no hay pues intercambio pues neto de masa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que se evapora es igual a lo que se condensa. Según McKay, Smith y Harriot, este equilibrio se alcanza pues cuando ya no hay fuerzas que impulsen el cambio entre estas fases. Entonces tanto el líquido como el vapor van a llegar pues a una composición ya estable y esto es lo que va a permitir una condición de equilibrio como queremos. Por otro lado, en Janclopi nos explica que el equilibrio líquido-vapor se da pues cuando el sistema líquido-vapor va a alcanzar pues una estabilidad termodinámica, lo que va a permitir es que no va a haber ni vaporización y tampoco una condensación ya sea neta. Este comportamiento se puede describir pues usando pues la presión de vapor, los coeficientes de actividad o algunos modelos de equilibrio. Aquí ya nos muestran las tres ecuaciones. En la primera vamos a ver la ecuación. Esto nos va a decir que la fracción molar del componente en la fase de vapor pues ya va a depender de la fracción molar, ya sea en la fase líquida y también de la presión pues del valor tanto del componente puro. Vemos en la ley de Dalton que en la fase de vapor la fracción molar que pertenece a Y es simplemente pues la presión parcial del componente. Esta va a estar dividida entre la presión total del sistema y listo. Y ya pues en la última, que es la constante de equilibrio, pues se define pues la relación de fracción molar en vapor y en líquido. Entonces pues como tenemos aquí en la pantalla, vemos pues su fracción. Esto lo que nos va a indicar pues que tanto prefiere un componente estar en la fase de vapor o en la fase líquida, o sea, puede estar en la fase de vapor o en la fase líquida. Eso es lo que... Bueno, aquí en la representación de la gráfica vemos un eje horizontal y pues ya tenemos una fracción molar del componente de la fase líquida, y en el eje vertical vemos pues la fracción molar del mismo componente, ya sea ya la vamos a tener en una fase que ya está en vapor. Aquí la curva nos va a presentar una línea de equilibrio líquido-vapor que nos muestra cómo para una composición dada en el líquido corresponde pues a una composición diferente en el vapor. También pues aparece la línea X igual a Y, que es solo pues una referencia como tal. Entonces si el sistema pues siguiera esa línea, esto va a significar que el líquido y el vapor van a tener la misma composición, pero en la mayoría de los casos reales eso no va a ocurrir. Bueno, vemos una separación entre la curva de equilibrio y la línea X con XY, pues que va a indicar el vapor. Esto va a ser pues más rico en componentes, más volátil, lo cual pues se basa pues en procesos ya sea pues de destilación como tal.
Eso es lo que nos va a referir esta gráfica como tal, el punto pues respecto a su composición y eso. Mi persona, Vanessa Ayala, les va a hablar un poco sobre la importancia del líquido-vapor. El equilibrio líquido-vapor es la base pues, de la mayoría de las operaciones de separación que se utilizan cambios de fase. Gracias a este equipo es posible diseñar y operar equipos como columnas de destilación, evaporadores, condensadores, torre de absorción y unidades de rectificación. La información del equilibrio define cuántas etapas se requieren y en qué condiciones de operación necesarias, qué tan eficiente será el proceso y cuántas energía se consumirá. Desde el punto de vista económico, el equilibrio líquido-vapor es importante porque influye directamente en el consumo energético de los procesos de separación. Al conocer el comportamiento de equilibrio, es posible optimizar el uso de vapor del flujo de presión, lo que pues este reduce los costos operativos en las industrias químicas, petroquímicas, alimentarias y farmacéuticas. Seguimos con las aplicaciones de donde lo podemos ver en los procesos de destilación más que todo, donde esta es la aplicación más común que se utiliza en la separación de mezclas líquidas basándose en diferencias pues, de volatilidad, y esta se puede aplicar en la refinación de petróleo, producción de etanol y separación de solventes. Otra aplicación de esta es en la ratificación y la destilación fraccionada, la cual se emplea para separar mezclas complejas en múltiples cortes y fracciones. Y esta se usa en la fabricación de combustible, planta de gas natural, destilación de bebidas alcohólicas, separación de hidrocarburos livianos y pesados. Otra aplicación es la evaporación, el cual el equilibrio líquido-vapor permite calcular la presión de vapor y la cantidad de solventes que se evapora. Se aplica en la concentración de jugos, leche y extractos, obtención de panela y melaza y la producción de leche condensada. Recuperación y de los solventes. Otra aplicación de esta es la absorción y desorción, también conocida como stripping, la cual es el equilibrio entre fases que determina la transferencia de componentes volátiles entre el vapor y un disolvente líquido, y este es utilizado en la eliminación de monóxido de carbono en las bebidas y procesos industriales, en la remoción de amoníaco y en la captura de compuestos orgánicos volátiles y en la purificación de corrientes Bueno, este también se aplica en las condensaciones y diseño térmico, en el cual el equilibrio líquido-vapor pues define cómo se condensa el vapor y a qué temperatura pues ocurre la transición de esta fase. Y esto se aplica en los diseños de condensadores, en las calderas y rehervidores y en los intercambiadores de calor con cambio de fase. Y por última aplicación de esta es para nuestra industria alimentaria, el cual el equilibrio líquido-vapor pues se usa en procesos delicados donde el calor afecta la calidad del producto final. Por ejemplo, en la desorganización de aceites esenciales, como la obtención de esencias, en la producción de alcoholes fermentados y en la pasteurización y evaporación al vacío. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, tenemos que un sistema binario en equilibrio líquido-vapor, primero que todo, contiene dos especies presentes para cada componente, en donde para cada componente se cumplen igualdades de condiciones o de fugacidades, como se conoce, donde esta igualdad de fugacidades es la condición de equilibrio entre ambas fases, donde se encuentran las fracciones XA y Y sub a temperaturas y presiones dadas para cada componente, y con este trazar curvas de equilibrio, temperatura versus presión dadas, y con esto se calculan los datos de X y Y, donde tenemos que la primera fracción, que es XA, es la fracción molar del componente A en la fase líquida, y Y sub A sería la fracción del componente A en la fase vapor. Y dichas fracciones B, que son las restantes, se obtienen por la diferencia, ya que XB sería 1 menos la fracción XA y Y sub B sería igual a 1 menos la fracción Y sub A.
en donde XA y YA a temperaturas y presiones también se pueden encontrar ya establecidos en diagramas y tablas. Hablaremos también sobre la volatilidad relativa, en donde cada componente va a tener una volatilidad y aquí se desprende primero que todo el componente o el coeficiente K, donde K se puede calcular dividiendo Y sub I inicial entre X sub I inicial. Y ya por ende la volatilidad de cada componente en A y B se puede expresar en términos de X como y sub A entre XA entre Y sub B entre XB, o se puede calcular como K sub A entre K sub B. Ya bueno, cuando tenemos graficado todo, en los diagramas a presiones constantes se pueden trazar curvas de burbuja, que es la temperatura a la cual ebulle la mezcla líquida de composición X, y la curva de rocío, que sería la temperatura a la cual comienza a condensarse el vapor en composición Y. Continuando, hablaremos sobre dónde se aplican o dónde se pueden utilizar estos sistemas binarios. Más que todo, esto tiene aplicaciones en los ámbitos industriales, en las áreas de destilación y de separación por fraccionamiento, para el diseño de columnas de destilación más que todo. Y en base a esto se utiliza para el cálculo del número de etapas teóricas. También tiene otras aplicaciones en las industrias de petroquímica y la de refinación, pero más que todo esto es para separar mezclas hidrocarburadas, donde se utilizan pares de solventes, donde se utiliza la relación solvente-soluto y donde se trata más que todo para la separación y recuperación y purificación de estos componentes. Bueno, seguimos con la parte de las ecuaciones. La primera tenemos la ley de Raoult. La ley de Raoult describe cómo se comportan las soluciones ideales, lo que básicamente dice que es la cantidad de cada componente que pasa al vapor depende de dos cosas: su fracción en el líquido y su presión de vapor pura. O sea, si un componente es más volátil o está en mayor proporción en el líquido, entonces aparecerá en mayor cantidad en la fase de vapor. Segundo, que tenemos la ley de Dalton, que nos dice que la presión total del vapor es simplemente la suma de todas las presiones parciales de cada componente. Cada componente contribuye a la presión según su fracción en la fase de vapor. Es decir, que el vapor total está formado por la suma de los aportes individuales de cada sustancia presente. Bueno, como tercero tenemos la ecuación de Anthony, que sirve para calcular la presión del vapor de una sustancia a cualquier temperatura. Esto es importante porque la presión de vapor cambia con la temperatura y necesitamos saberla para aplicarla en el equilibrio líquido-vapor. Cada componente tiene sus propias constantes y usando esta ecuación podemos saber qué tan volátil es la temperatura de interés. Tenemos la relación de equilibrio K. Bueno, esto es una relación que compara cuánto hay de un componente en el vapor frente a cuánto hay en el líquido. Si el valor K es menor que 1, significa que el componente prefirió evaporarse. Si es menor que 1, significa que queda más en el líquido. Es una forma rápida de decir qué tan volátil es cada sustancia. Disculpa. Bueno, tenemos la volatilidad relativa. Esta nos muestra qué tan fácil es separar dos componentes por destilación. Si la volatilidad relativa es alta, quiere decir que un componente se evapora mucho más fácil que el otro. Por lo tanto, la separación será sencilla. Si es cercana a uno, la separación es difícil y se necesita más energía o más platos de destilación. Bueno, tenemos los balances. La primera que tenemos, pues, es el balance de materia global, de materia total. El balance total simplemente dice todo lo que entra a una operación debe ser igual a todo lo que sale. En un sistema de equilibrio líquido-vapor, la alimentación se divide en dos: corriente, una líquida y una vapor. Por lo tanto, la suma del líquido y del vapor siempre debe igualar la alimentación. Segundo, tenemos la balance por componente. El balance por componente analiza cada sustancia por separado. Lo que entra del componente debe ser igual a lo que sale por la corriente líquida.
más lo que sale por la corriente de vapor. Esto permite saber cómo se distribuye cada componente en las dos fases. Tenemos que también en el balance para operación flash. Esto es en una operación flash, una alimentación se calienta o se reduce su presión y hace que una parte se evapore. Los balances del flash combinan en el balance total, el balance por componente y la relación de equilibrio. Con estos balances podemos calcular cuánta cantidad líquida cuánta cantidad líquida, cuánta se evapora y cuál es su composición. Bueno, tenemos la fracción de vapor. La fracción de vapor es simplemente la parte de la alimentación que se convierte en vapor durante la operación. Si la fracción de vapor es 0,4, significa que el 40% de la corriente se evaporó y el 60% se quedó como líquido. Es clave para diseñar separaciones sencillas como un flash. Y por último, tenemos la ecuación de Rutherford-Rice. La ecuación de Rutherford-Rice se usa cuando tenemos mezclas con muchos componentes y queremos saber qué fracción se vaporiza. Combina los valores K y las composiciones iniciales. Es muy utilizada en simuladores de procesos porque permite calcular el punto de equilibrio líquido-vapor de manera rápida y precisa. En el equilibrio líquido-vapor podemos encontrar distintos modelos termodinámicos. Dentro de esto podemos encontrar la ley de Raoult, que son para las mezclas ideales. Este modelo se usa cuando una mezcla se comporta casi de manera ideal. La relación entre las fases se describe con la ecuación aquí presente. Otro de los modelos que también podemos conseguir son ley de Raoult modificada. Este se utiliza para un coeficiente de actividad. En mezclas reales se aplica un coeficiente de actividad y que corrige la no idealidad del líquido. Otros de los modelos más utilizados son los de Penn-Robinson, que lo podemos ver aquí debajo. Esta es la ecuación del modelo. También encontramos la ecuación de Van Laar, que este modelo termodinámico es el coeficiente de actividad, o sea, corrige la no idealidad de la fase líquida. En pocas palabras, el modelo de Van Laar es un modelo de actividad que corrige la no idealidad de la fase líquida utilizando los parámetros A12 y A21, que sirven para mezclas binarias con desviaciones moderadas del comportamiento ideal. Y a partir de sus ecuaciones se obtienen los coeficientes de actividad X1 y X2, que son los necesarios para calcular el equilibrio líquido-vapor. También existen unos modelos de actividad bastante importantes que son el NRTL, que es el modelo más importante para las mezclas con interacciones fuertes como son el agua, alcoholes y ácidos. También está la Uniquark, que es considerado su tamaño y forma molecular. Este modelo lo que hace es separar la actividad de una parte combinatoria y una residual. También está la Unifac, que se usa cuando pues no tenemos datos experimentales. Esta lo que hace es predecir y usar grupos funcionales. Bueno, como conclusión tenemos que el equilibrio líquido-vapor es una condición en la que un líquido y su vapor coexisten sin cambiar sus cantidades con el tiempo. En este punto, la velocidad de la evaporación es igual a la velocidad de condensación. Este fenómeno es fundamental para lo que es entender cómo se separan los componentes en la mezcla mediante procesos térmicos. Muchísimas gracias.